Judy Buenoano fue la primera mujer en ser ejecutada en Florida desde 1848 por haber envenenado a 3 de sus esposos y ahogar a su hijo para cobrar los seguros de vida. Si quieres saber más de este caso, quédate con nosotras. Judy Buenoano nació el 4 de abril de 1943 en Cunan, Texas, con el nombre de Judias Welty. Siendo la tercera de 4 hermanos, contaba que su infancia había sido difícil, sobre todo después de que su madre falleciera, cuando ella tenía 4 años. Decía que su padre, por entonces, se había ido a vivir con otra mujer y que por eso se la fueron pasando como una pelota entre los parientes y después por distintas familias sustitutas, en algunas de las cuales había sufrido abusos físicos y sexuales. Cuando tenía 10 años, su padre y su nueva mujer la reclamaron, pero según Judy, en esa casa la había pasado peor que con las familias sustitutas y los parientes, porque la golpeaban por cualquier motivo. Cuando tenía 14 años, pasó 2 meses en prisión por agredir a su padre, a su madrastra y a 2 hermanastros. Al ser liberada, eligió asistir a un reformatorio donde se graduó en 1960. Al año siguiente, en 1961, quedó embarazada en una relación ocasional y nació su hijo Michael. Para entonces, Judy había conocido a un joven aviador, el sargento de las Fuerzas Armadas, James Goodyear, con quien se casó en 1962 y tuvo 2 hijos más, James y Kimberly. Debido al trabajo de su marido, Judy continuó con su vida errante, ahora entre las bases aéreas a las que destinaban a James. Para 1969, la familia estaba en Orlando, Florida, cuando Goodyear fue asignado a la base de la Fuerza Aérea, McCoy. Allí Judy quedó sola con los chicos, porque a Goodyear lo mandaron a Vietnam, de donde volvería sano y salvo. El sargento Goodyear había tenido la suerte de esquivar las balas en Vietnam, pero al poco tiempo de regresar a Orlando y a su familia, comenzó a sufrir una rara enfermedad. Se mareaba y se sentía debilitado. Los médicos de la base pensaron que se trataba de síntomas de un estrés postraumático, producto de lo que vivió en Vietnam. El hombre falleció en septiembre y el médico de la base firmó un certificado de defunción que especificaba como causa un ataque cardíaco. Sin su marido, Judy ya no podía quedarse viviendo en la vivienda asignada por la Fuerza Aérea, pero para su consuelo, antes de partir, cobró $28,000 de un seguro de vida que Goodyear había contratado a su nombre y un cheque de $64,000 de la Administración de Veteranos de Guerra. Con ese dinero se mudó a Pensacola, también en Florida, donde puso una peluquería. En 1973 comenzó una relación con Bobby Joe Morris. Decidieron compartir vivienda, pero sin casarse, y cuando al hombre le salió trabajo en Colorado, Judy no vaciló en cerrar la peluquería y trasladarse allí con sus hijos. Judy siempre dijo que habían sido una familia feliz. Pero la mujer, mejor dicho, sus parejas, parecía perseguida por la desgracia. A finales de 1977, Morris empezó a sentir mareos y a sentirse débil. Falleció al año siguiente. En los análisis que le harían, indicarían que los tejidos de Morris mostraban intoxicación aguda por arsénico. Como la esposa de hecho de Morris, Judy cobró silenciosamente 3 pólizas de seguro de vida y volvió a Pensacola, Florida. Más tarde ese año, Judy cambió legalmente su apellido y el de sus hijos a Buenoano, apellido mal traducido al español de las palabras Goodyear, de buen año, en un aparente homenaje a su marido fallecido, Goodyear. Para esa época, el hijo mayor de Judy, Michael, tenía 18 años y quizás inspirado en el recuerdo de su primer padre adoptivo, se alistó en el ejército, pero estuvo pocos meses allí. Durante el entrenamiento se enfermó y los médicos militares le diagnosticaron envenenamiento arsénico. El tratamiento evitó que falleciera, pero las secuelas de veneno que le quitó movilidad en los brazos y en las piernas. Para poder andar, tuvo que utilizar aparatos ortopédicos de metal. En esas condiciones regresó a la casa de Judy. A los ojos de las relaciones y los vecinos, Judy se despedía por su hijo discapacitado. Lo cuidaba y atendía todas sus necesidades. Solo lo dejaba cuando trabajaba en la nueva peluquería que había vuelto a abrir. Un fin de semana de junio de 1980, Judy comentó en el barrio y en la peluquería que quería llevar a Michael a navegar en bote por el East River para que se distrajera, porque el pobre chico se pasaba casi todo el día encerrado en casa.
El 13 de mayo de 1980, Judy junto con Michael, de 19 años en ese momento, se subieron a una canoa en un lago. Aparentemente, la canoa volcó deliberadamente y Michael, incapacitado con sus brazos y piernas por la pérdida de sus funciones musculares, falleció. Judy dijo a las autoridades que una serpiente había caído en la canoa, lo que provocó que ambos cayeran al lago y solo pudiera salvarse ella. Se recuperó el cuerpo del río y Judy lo enterró desconsolada. Un mes después, cobró un seguro de vida por $125,000 que ella misma había contratado para su hijo y en el que figuraba como única beneficiaria. El dolor por lo sucedido con su hijo no le impidió a Judy abrir su corazón a un nuevo amor, John Kendry, quien la conoció en un café. En 1983, Judy estaba comprometida con John Kendry. Tiempo después, se casaron y no pasó mucho tiempo antes de que Kendry se sintiera mal. Estaba muy cansado todo el tiempo, no tenía energía. En realidad, tuvo que internarse en el hospital 2 veces en apenas 6 meses. Cuando volvió de la primera internación, Judy le dijo que había conseguido unas vitaminas C especiales que lo ayudarían a recuperar la energía. Pero en lugar de ayudarlo, Kendry empeoró. Contra la voluntad de Judy, que le decía que en ningún lugar lo cuidarían tan bien como en su casa. Una mañana fue hasta el hospital para que lo atendieran. Lo encontraron tan débil que quedó internado. La noche del mismo día en que le dieron de alta a Kendry, volvió a su casa. Judy le dio una noticia inesperada. Le dijo que estaba embarazada, que tendrían un hijo. Le pidió también que para celebrar que fuera a comprar una botella de champán. El hombre salió presuroso y se subió al auto. Cuando accionó la llave para ponerlo en marcha, explotó. Kendry no falleció por la explosión y la ambulancia llamada por un vecino llegó lo suficientemente rápido para llevarlo con vida al hospital. Mientras el hombre se debatía entre la vida y la muerte, la policía empezó a investigar el caso. Mientras se recuperaba de sus heridas, la policía comenzó a encontrar varias discrepancias en los antecedentes de Judy. Ella había inventado un falso embarazo. También investigaciones posteriores revelaron que en noviembre de 1982, Judy había comenzado diciéndole a sus amigos que Kendry sufría de una enfermedad terminal. Al enterarse de esto, Kendry proporcionó a la policía las píldoras de vitaminas que Judy había estado dándole. En estas se encontró que contenían arsénico y formaldehído. Esto llevó a las exhumaciones de su hijo Michael, de James Goodyear y Bobby Joe Morris, al descubrimiento de que cada uno de ellos habían sido víctimas de envenenamiento por arsénico. En 1984, Judy fue condenada por el crimen de su hijo Michael y el intento de asesinato de John Kendry. En 1985, fue condenada por el crimen de James Goodyear. Ella recibió una sentencia de 12 años de cárcel por el caso de Kendry. Recibió una cadena perpetua por el caso de Michael y una sentencia de muerte para el caso de James Goodyear. Además, fue declarada culpable de múltiples cargos de robo en mayor cuantía por fraude de seguros y se cree que ha cometido múltiples actos de incendio premeditado una vez más a los efectos del fraude de seguros. Siempre proclamó su inocencia. Ella estuvo en el Departamento de Correcciones de Florida y en la institución correccional de Broward antes de ser ejecutada en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. El lunes 30 de marzo de 1998, coincidentemente en la fecha de cumpleaños póstuma de su hijo Michael, permaneció 13 años en el corredor de muerte. Para su última comida, ella había escogido una comida saludable de brócoli, espárragos, fresas y té caliente, y no quiso dejar unas últimas palabras. Judy también había estado implicada en el crimen de 1974 en Alabama. Ella también era sospechosa del fallecimiento de su novio, Gerald Dossett. Después de su arresto, el cuerpo de Dossett fue exhumado y los análisis detectaron signos de envenenamiento por arsénico. No se presentaron cargos en este caso. Judy fue la primera mujer en ser ejecutada en Florida desde 1848, cuando una esclava llamada Celia fue ahorcada por dedicar a su amor, y fue la tercera mujer en ser ejecutada en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena capital en 1976. A nivel nacional, ella fue la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica desde 1957, cuando Rhonda Bell Martin fue ejecutada en Alabama. Gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que les haya gustado el video de hoy.
Si fue así, comparte, dale like y síguenos en las redes sociales. Esperamos que tengan una noche llena de Centric Horror. Bye.